Muy bien. Entonces, como les comentaba, una vez que reconozco el ingreso, yo necesito clasificar de quién recibo este tipo de ingreso. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la ley, lo que nos ayudó a leer Alejandra, es que al momento de emitir la factura a una persona física versus a una persona moral, existe una diferencia. ¿Por qué? Porque de acuerdo al artículo 106, cuando le emite una factura a una persona moral, siendo un servicio profesional, esta última, en mi recibo de honorarios, me tiene que hacer una retención. Es decir, que observen lo siguiente. Mi recibo de honorarios queda de la siguiente forma. Honorarios. Honorarios, 17,193.20. Recuerden que si soy médico, no graba IVA, pero si somos un abogado, un contador, un nutricionista, desglosamos IVA, es decir, multiplicados por el 16%. Ahora, si le emito la factura a una persona moral, recuerden que esta última nos va a descontar ese 10%. ¿Y a qué le vamos a descontar el 10%? Al ingreso. Y lo multiplicamos por el 10%. Observen, 1,719. ¿Por qué? Porque sencillamente, nuevamente regresamos a la ley. ¿Qué establece la ley? Que esta retención que nos hace la persona moral, al final del día, se convierte en un pago provisional. ¿Por qué? Lo mismo que son los salarios. Nos descuentan, lo paga y para efectos del SAT es un pago provisional. Entonces, si se dan cuenta, el impuesto que nos retengan estas personas va a ser acreditable contra el impuesto que yo tenga que pagar en mis pagos provisionales. Entonces, es muy importante hacer la clasificación de persona física y persona moral. ¿Por qué? Porque de esa forma, un papel de trabajo nos ayuda a tener una plantilla de todas las personas físicas a las cuales emití factura y personas morales. ¿Por qué? Porque sencillamente en estas últimas es donde viene implícita la retención y que esa retención tiene el efecto de un acreditamiento para pagar una menor contribución. Entonces, si se dan cuenta, vamos a establecer que este ingreso deriva de honorarios por una persona moral. Entonces, en el periodo de enero, ingresos por venta cero. Si Grace y yo acordamos utilizar un tipo de cambio para la emisión y al mismo tiempo en la cobranza, en mi caso voy a reconocer fluctuación cambiaria cero. Y en este caso voy a determinar los ingresos nominales. La suma, en este caso, de los tres conceptos. Y nuevamente el ingreso acumulable. Reconozco el ingreso de enero. Ahora, en febrero, el ingreso nominal de febrero más el ingreso de marzo, perdón, enero, y lo jalo a marzo hasta diciembre. Es decir, en cada uno de los meses, cuando empieza a tener un ingreso, se van a adicionar a los ingresos acumulables. Como pueden observar, durante el ejercicio voy a tener un ingreso acumulable por cada uno de los meses. Entonces, de esa forma es como comenzamos nuestro papel de trabajo. Muy bien. Entonces, si pueden observar, al mismo tiempo de nuestros ingresos, yo necesito reconocer las deducciones autorizadas. Un ejemplo, Grace, si somos una actividad profesional, un ejemplo, honorarios
por servicios de contaduría o por servicios de abogado, una deducción autorizada, ¿cuál podría ser? Entre otras palabras, ¿qué gasto podemos deducir? Este, a lo mejor un curso de actualización. Muy bien, es correcto. ¿Por qué? Porque en este caso, Grace utiliza el término de estrictamente indispensable. ¿Para qué? Para desarrollar tu actividad. Grace, un Sí. ejemplo, si vamos al supermercado y tal vez queremos comprar, no sé, cerveza, tequila, ¿crees que sea un gasto, una deducción autorizada? No, ¿Qué significa? En este caso, William, se va a convertir en un gasto no deducible. Ese así es. gasto no deducible, Liam, va a quedar en contabilidad, pero al momento de presentar mi pago provisional, no lo voy a indicar aquí. Aquí únicamente voy a indicar las deducciones que son deducibles. ¿Por qué? Porque al final del día ayudan a disminuir el ingreso. Entonces, si se dan cuenta, de esta forma es como vamos a empezar a clasificar qué es una deducción de acuerdo a tu régimen. Sueldos y salarios, una deducción personal, y en el caso de actividad empresarial, una deducción autorizada. Muy bien. ¿Duda o pregunta hasta el momento? Adelante, Azul. Profesor, una duda en cuestión de las retenciones de servicios profesionales. Tengo entendido que de persona física a una persona moral por concepto de servicios profesionales o arrendamiento se llevan las dos retenciones, que es el IVA de retención y ICR, pero también tenía entendido que de una persona física reciclo a una moral, aunque no sea por esos conceptos, se lleva la retención del 1.25 del ISR, pero no sé si eso sea correcto. Si es correcto, Azul, en un momento más lo vamos a ver cuando estemos en reciclo, en ese régimen, que esa era la gran disyuntiva cuando comenzó este reciclo en 2022. Entonces, Azul, es correcto, no importa la actividad que sea, si es un restaurante, un técnico, si emite la factura a una persona moral, tiene que llevar esa retención del 1.25% únicamente ISR. Y ya por otros conceptos como es servicios profesionales o arrendamiento llevarían las dos, ¿verdad? Es correcto, Azul. Ah, ok. Muy bien, gracias. Es que tenía esa duda. Muy bien, Azul.